Amado Señor, bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te agradecemos por prestarnos la vida, Señor, un día más, por darnos descanso en esta noche, por estar con cada uno de nosotros, Señor, en las distintas circunstancias que estamos enfrentando cada uno, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú nos guías, nos iluminas, nos das la oportunidad, Señor, de conocerte cada día un poco más. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos también entender que tú estás con cada uno de nosotros. Aunque no te podamos ver, aunque muchas veces no te podamos sentir, nos guiamos por fe, Señor, no por sentimientos. Creemos, Señor, las verdades y las promesas que nos dicen tu palabra, Señor. Creemos en que tú eres un Dios fiel, un Dios de misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sustentas nuestra vida, porque estamos en tus manos, Señor, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y porque tú lo vas a cumplir. Te pedimos, Señor, que en esta mañana estés como cada día, Señor, en medio de nosotros, que nos guíes a toda verdad, a un conocimiento más profundo acerca de quién eres tú. Espíritu Santo, guíanos, muéstranos lo profundo de Dios. Revélanos, Señor, quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar continuidad. Estamos empezando a estudiar acerca de la verdad de la Trinidad. Mencionamos cómo en este episodio en el cual Cristo se bautiza para dar inicio a su ministerio, se da la manifestación del Padre hablando y diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mientras que también dice la palabra que desciende el Espíritu Santo en forma de una paloma. Entonces vemos a los tres actuando aquí en conjunto, en unidad. Hablamos también acerca de la manifestación de los tres en la creación. En el Génesis capítulo 1, en los primeros versos, decíamos cómo ellos siempre están actuando, trabajando en conjunto. Y después de eso empezamos a hablar acerca de Cristo, quien es la encarnación de Dios mismo, es decir, quien se hace visible. La palabra de Dios dice que Él es la representación, la imagen misma del Dios invisible. Comentábamos que, bueno, esto de la encarnación habíamos tenido la oportunidad de verlo previamente a mucho detalle, que vimos cómo en el Señor se cumplen más de 300 profecías bíblicas y que todo esto, pues el Señor lo hace con la finalidad de que nosotros podamos tener certeza acerca de quién era Él, de quién es Él, ¿sí? Y que en esa medida nosotros podamos tener la seguridad de que es Dios mismo quien tomó forma humana y hizo su obra, se encontró en medio de nosotros. Leíamos varios versículos del capítulo 1 de Juan que nos permiten señalar o identificar esta situación. Les leía yo de la Biblia textual, particularmente Juan capítulo 1, verso 14, donde dice que Él se tabernaculizó, es decir,
que Él habitó entre nosotros, es como decíamos que se traduce en otras versiones. Y les leía también el verso 18, que dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Y decimos que esta palabra unigénito se refiere a que Cristo y el Padre tienen uno y el mismo, la misma genética, digamos, porque nos es fácil a nosotros entender esta parte, ¿no? Esta explicación de lo que es la genética. Unigénito quiere decir que comparten esa esencia. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Y después veíamos o explicamos qué es lo que significa este verso de la oración conocida como el Shema, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y les decía que esta es una de las razones por las cuales en un momento dado, pues algunos grupos hablan acerca o llegan a conclusiones como: ok, Dios es uno, por lo tanto Jesús no es Dios, por ejemplo, o por lo tanto el Espíritu Santo es una fuerza y no es Dios. Y bueno, la intención justamente es que podamos ir analizando lo que dice la palabra de Dios y a la luz de ella poder hacer las consideraciones correctas. Entonces decíamos que esta palabra que se utiliza aquí es ejad, para la que se traduce como uno es. Y les decía que como puede traducirse de esta manera, como uno, también la palabra ejad representa una unidad compuesta, ¿sí? Veíamos como en la parte de Génesis, la palabra que se utiliza también para referirse a Dios es Elohim, que es una palabra en plural, sí. Y explicamos este diálogo que en un momento dado tiene el Señor consigo mismo cuando va a crear al hombre y dice: hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y la pregunta era, bueno, ¿con quién está hablando? Damos diversas explicaciones al respecto. Sin embargo, pues el planteamiento que hacemos también es que justamente se refiere a esta unidad eh, eterna, digamos, que existe en Dios. Así es que vamos a seguir avanzando en este mismo sentido para que nosotros podamos tener mayor claridad respecto de todo esto, ¿de acuerdo? Quiero que me acompañen, por favor, a leer Isaías 43. Vamos a leer el verso 10 y 11, que dice: vosotros sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá después de mí. Yo soy Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces decíamos que en esta declaración del Shema, cuando dice el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, el planteamiento que está haciendo es: no hay Dios aparte de Él, ¿sí? No hay ningún otro Dios. Y esta es pues una premisa que en la actualidad también ha cobrado como mucha importancia debido a que a veces se tienen ideas erradas donde lo que se menciona es Dios es el mismo, no importa la religión. Entonces tenemos a gente creyendo que Alá, que no sé, Krishna y
los dioses de tantas religiones, bueno, son el mismo, son uno. Y esto es fácil decirlo, sin embargo, cuando nos ponemos realmente a averiguar cuáles son, vamos a decirlo así, las cualidades, las características, la personalidad de estos dioses, y dioses lo digo entre comillas, ¿sí? Nos damos cuenta que son absolutamente diferentes al Dios de la Biblia. Por lo tanto, esa aseveración de todos los dioses son el mismo, simplemente es como diferente la aproximación a él, es una mentira, o sea, no es real. Pero necesitamos entender por qué decimos que eso no es real. Entonces, aquí en Isaías, cuando hace esta declaración, lo que está diciendo es, no hay Dios que haya sido formado, dice aquí, antes de mí, ni existirá después de mí. Yo soy único, yo soy, esa es la palabra correcta, yo soy único, no hay más. Por lo tanto, para Moisés, digamos, y los profetas, era muy claro el entender y el declarar que no había más que un solo Dios, todopoderoso en el universo, el cual es, como hemos visto también con anterioridad, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero que además tiene cualidades muy concretas. Es todo amor, todo bondad, todo verdad. Esas cualidades que hemos visto que son totalmente absolutas y puras en el Señor. Entonces, mientras que la Biblia, como estamos viendo aquí, claramente establece que hay un solo Dios, también vemos esa coexistencia en tres diferentes personas. Entender esto a veces se nos ha hecho muy, muy complejo. Sin embargo, o sea, si nosotros estuviéramos diciendo es un Dios en tres dioses, eso sería hasta contradictorio, porque entonces estaríamos haciendo un politeísmo. Pero lo que es importante que entendamos, voy a tratar de explicarlo de esta manera, es que Dios es uno en esencia, vamos a decirlo así, un qué, ¿sí? Y son tres personas, es decir, tres quiénes. Voy a tratar de explicarlo, digamos, de una manera que nos pueda quedar más claro, ¿sí? Cada uno de los que estamos aquí, si hablábamos acerca de qué somos, cada uno de nosotros somos seres humanos. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Las características que tenemos. Eso es qué. Ahora, como Dios no hay otro, no hay ninguna otra, vamos a decirlo así, cosa, ningún otro ser que tenga las cualidades que Dios tiene, empezando, por ejemplo, por el hecho de que es eterno, alguien sin principio ni fin. Nosotros los seres humanos somos diferentes de Dios. Poseemos algunas cualidades de Dios porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Sin embargo, una diferencia enorme es que Dios Él existe, mientras que nosotros somos creados. Y también esto es importante tenerlo claro, porque nuevamente dentro de todas las corrientes filosóficas y teológicas que en un momento dado se van dando, pues también está en boga una que dice que nosotros somos dioses. Nos ponen en cierto punto al mismo nivel de Dios.
Y perdón, pero no hay motivo, no hay argumento que sustente esa situación. Vuelvo a repetir, simple y sencillamente, porque nosotros somos creados. Y eso ya nos pone en una condición distinta. En Dios se encuentran expresadas, vamos a decirlo así, de una manera perfecta todas las cualidades a las que el ser humano aspira, pero que en nosotros no están expresadas de manera perfecta. Y eso lo vemos todos los días. Somos imperfectos. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo, cuando recibimos al Señor en nuestra vida, Él nos capacita para empezar un trayecto donde somos perfeccionados, que es la santidad. Para llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios, la cual es Cristo. Pero mientras que en nosotros es una meta, en Dios está expresado al 100%, ¿sí? O sea, lo que estoy planteando son las diferencias entre nosotros y Dios. Entonces decíamos que Dios es un qué expresado en tres quiénes. Es un ser manifestado en tres personas. Tres personas de las que nos habla la palabra y que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Que están y que existen además en una unidad, por eso hablamos de una unidad compleja o compuesta, ¿sí? Cada uno de ellos jugando un rol distinto. Y esto, pues voy a poner algunos ejemplos que nos puedan hacer como más fácil entender esto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablábamos acerca de una persona, me voy a poner yo como ejemplo, ¿sí? Leslie es una persona, pero dependiendo con quién me relacione, tengo un rol diferente. Si me relaciono con mis padres, soy hija. Si me relaciono con mis hermanos, soy hermana. Si me relaciono con mis sobrinos, pues soy tía. No es que hay tres Leslies. Lo que cambia es el rol de acuerdo a con quién me estoy relacionando. Insisto, son ejemplos que pretenden establecer un punto de comparación para que podamos entender este concepto de la Trinidad. Si nosotros buscamos la palabra Trinidad, no existe en la Biblia y hay personas que dicen, dado que la palabra Trinidad no está en la Biblia, por lo tanto eso no existe. Es correcto decir que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero entonces la pregunta es si esa es la única razón por la cual, nosotros descartamos la existencia de una Trinidad. Entonces, si seguimos avanzando en ese mismo sentido, estamos hablando, ¿sí?, acerca de la divinidad de Cristo, que decíamos que Él en muchísimas ocasiones estableció el hecho de ser el Hijo de Dios, pero la palabra de Dios dice que en muchas ocasiones fue agredido, quería ser apedreado por los, bueno, no que él quería, perdón, me expresé mal. Los judíos querían apedrearlo debido a que él se llamaba
Hijo de Dios. Y esto, las implicaciones que tenía es que se hacía a sí mismo igual a Dios. Esto lo vemos en Juan 5:18. Lo analizamos bastante la ocasión pasada. Decíamos que incluso ese fue el motivo por el cual en un momento dado él es enjuiciado y se toma la decisión de imputarle una condena de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se hacía igual a Dios. Incluso veíamos cómo él llega a utilizar las mismas palabras con las que Dios se introdujo a Moisés cuando dice, yo soy. Entonces, ellos entendían perfectamente lo que Jesús hacía cuando emitía estas palabras. El apóstol Pablo en Romanos 9:5, acerca de Jesús, como Dios dice, los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, no es solamente una declaración que hizo Jesús acerca de sí mismo, sino que también este fue el fundamento sobre el cual se estableció la fe de la iglesia. Hablábamos acerca de que su ministerio, su vida, su obra, así como muerte y resurrección, ¿sí? Son el pilar sobre el cual se fundamenta la fe de la primera iglesia. Pero esto era únicamente, o sea, su ministerio, vida, obra, muerte y resurrección, lo que hacía era demostrar algo más profundo. Lo que mostraban era que Jesucristo, ese hombre que había caminado sobre la tierra y con quien ellos habían convivido, no era solamente un hombre. Las cosas que él hacía manifestaban una naturaleza diferente de él. ¿Se imaginan lo asombroso que debió ser para los discípulos? Tras de su muerte, ellos estar reunidos con la puerta cerrada y que de pronto Cristo se presentara en medio de ellos. Eso no lo hace un ser humano. Ellos estaban presenciando la misma gloria de Dios. Y eso es de lo que ellos dan testimonio. Recuerden que también estudiamos este verso, Hebreos 1:3, que dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. Esta es la nueva, la traducción NTV, ¿sí? Dice, y expresa el carácter mismo de Dios. Recordemos que decíamos, y les voy a leer aquí la otra versión de Hebreos 1:3. Dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, la imagen misma es el carácter, es la palabra carácter que lo expliqué ampliamente. Carácter se refiere a mostrar la misma imagen de alguien. En este caso, el carácter de Cristo manifestaba el mismo carácter de Dios. Es decir, en Cristo se podían ver las cualidades de Dios, su misericordia, su compasión, su poder, su amor. El perdón. En fin, podríamos hacer una enorme lista acerca del carácter manifestado de Cristo. Vemos a Cristo yendo a la cruz del Calvario y haciendo una oración a favor de aquellos
que lo están crucificando y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso nos muestra el carácter de Dios. Pero no solo eso, sino que dice, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Está hablando acerca de Cristo, pero se refiere a Él como Dios. Por lo tanto, con todo esto nosotros podemos ver que Dios el Padre coexiste con Dios el Hijo. Colosenses, vamos a leer capítulo 1 desde el 15 al 17. Dice así. Él, hablando acerca de Cristo, aquí en esta versión trae un título que dice Supremacía del Mesías. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Expliqué lo que significa esta palabra primogénito y que les digo que tristemente muchas veces es malentendida. Hay quienes de aquí han sacado una doctrina para decir, él fue el primero creado. No. La palabra primogénito de la que está hablando aquí y les hacía mención que viene en Génesis 1:1 es la palabra Reshit. Él es el primero y lo mejor sobre el fundamento de quien están hechas todas las cosas. Por eso dice el primogénito de toda creación, el Reshit de toda creación, lo mejor de lo que existe. Porque en él, dice, fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Todo lo que existe es creado a partir de él, en él. En los cielos, dice, y en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado. Por medio de él, se necesitaba algo para empezar esa creación. Leíamos lo que dice Génesis 1:3. Lo primero que se hizo, o a lo que llamó Dios, porque ahí no dice que lo creó, sino que dice, él dijo, sea la luz. La luz se manifestó. Esa luz es Cristo. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Todo está fundamentado en Cristo, pero después todo lo que existe se mantiene únicamente en Él. Voy a leer también el 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es, nuevamente dice, el principio, el Reshit, el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar por sí mismo. Decíamos, hay resurrecciones previas, pero esas resurrecciones se hacían por el poder de Dios y por medio de uno de sus profetas, de sus siervos. Y vemos también a Cristo resucitando a Lázaro. Pero entonces, ¿por qué Él es el primero de los muertos y el primero de los resucitados? Porque lo hizo por sí mismo. Claro que nosotros podemos ver nuevamente evidencia de la Trinidad cuando primero Cristo dice, nadie me quita mi vida, yo la entrego y yo mismo la vuelvo a tomar. Entonces, Él resucitó. Pero luego en Romanos nos dice
que si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros, Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿Cristo resucitó por sí mismo o fue resucitado por Dios? Ambas son ciertas, porque ambos son Dios, Jesús y Cristo. Sigue hablando aquí el apóstol Pablo acerca de Cristo y estableciendo su deidad. De la misma manera, nosotros vamos a encontrar que el Espíritu Santo es Dios, es deidad. Vemos un claro ejemplo de esto en Hechos capítulo 5. Recordemos esta historia cuando se presentan Ananías y Zafira, que vendieron una posesión que tenían, pero decidieron que iban a tomar parte del dinero de esa porción para traerlo a la iglesia. En aquel momento, la palabra de Dios dice que todos los que formaban parte de la iglesia vendían sus bienes y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Y las cosas, dice, tenían todas las cosas en común. Así es que ellos, pues pareciera que hicieron algo bueno en el sentido de que vendieron su heredad, tenían la intención de traerlo. Sin embargo, a diferencia del resto de la gente, decían tomar parte de ese dinero. Hechos capítulo 5. Dice, entonces cierto varón de nombre Ananías con Zafira su mujer vendió una propiedad, pero sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer. Y trayendo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad. Reteniéndola, ¿acaso no quedaba siendo tuya? Y una vez vendida, no estaba a tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 dice, para que mintieras al Espíritu Santo. En el verso 5 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí podemos ver claramente que el Espíritu Santo es Dios. También ha coexistido eternamente con el Padre y con el Hijo. Y también, como vimos en Génesis capítulo 1, verso 2, estaba presente en la creación. Juan capítulo 14, que se refiere a este tiempo que pasa Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Vemos que hace una oración Jesucristo a favor de sus discípulos. Y dentro de las cosas que él le pide al Padre, vamos a leer el verso 16 de Juan 14. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto. Es la palabra en griego, en esta versión ni siquiera la traducen. Dice, para que esté con vosotros para siempre. En la traducción al castellano dice, y os dará otro consolador. La palabra es paracleto. Y esta palabra no es solamente un consolador. Tiene un significado muchísimo más amplio. El verso 26 nuevamente dice, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nuevamente ahí vemos a los tres. El Paracleto, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que os dije. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es el Paracleto entonces? Nada más para que tengan un poquito más de contexto de lo que significa esta palabra, que viene ahí, e insisto, como consolador. Esta palabra Paracleto envuelve, dice aquí, diversos problemas de tipo lingüístico y doctrinal, pero es evidente que difícilmente pueda definirse mediante una sola palabra cuando se refiere a la tercera persona de la deidad. Habla acerca de paracletos a favor del creyente. Cuando hablamos acerca de las acciones de la labor del Espíritu Santo a favor de nosotros, esto envuelve desde el nuevo nacimiento, la participación del Espíritu Santo para traer a nosotros, redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra, hasta la glorificación, todo el proceso de santificación. Es necesaria la participación del Espíritu Santo, lo que quiere decir que por nuestras fuerzas es imposible que nosotros podamos conformarnos a esa imagen de Dios, que es nuestra meta, esa imagen de Cristo. Entonces, en ese sentido, la palabra paracletos puede ser traducida como engendrador, porque él engendra hijos, y santificador, pero también es quien persuade y quien guía. Como leímos, es enseñador, pero también el que nos recuerda y el que nos sustenta. Es el dador y el mantenedor de la fe, la esperanza, la alabanza, el gozo y el amor. Recuerden que lo que nosotros desarrollamos es el fruto del Espíritu. Es ayudador, es intercesor, es defensor, protector, fructificador y por supuesto también consolador. Si se dan cuenta, esta palabra paracletos incluye una cantidad muy importante de acciones a favor del creyente. Por lo tanto, bueno, en esta Biblia toman la decisión de no traducirlo, no dejarlo solo como consolador, sino dejar el concepto abierto, paracletos, para que podamos de alguna manera entender que la acción del Espíritu Santo a favor nuestro es enorme. La palabra de Dios dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Sí, nos está hablando acerca de la función del Espíritu Santo en nuestra vida.
con los textos que hemos visto hasta ahora, podemos ver que Dios no es solamente un Dios que tenga tres funciones o relaciones, sino que vemos claramente tres personas interactuando, tanto el uno con el otro como con nosotros. Hemos visto por lo menos en tres ocasiones diferentes en la palabra que se encuentran Padre, Hijo y Espíritu Santo llevando a cabo una labor en conjunto. Dios el Padre es una persona distinta, Dios el Hijo es una persona distinta y Dios Espíritu Santo es una persona distinta. Respecto a Jesucristo, hemos visto ampliamente la evidencia que hay en la palabra de Dios acerca de que Él fue quien tomó forma humana, mientras que Dios Padre no lo hizo. Pero Jesús se refirió muchas veces a Dios como una persona. Él dijo que estaba con una persona, su padre, antes de nacer. Esto lo vemos en Juan 8:38. Dice así: yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Así es que Él estaba en la presencia del Padre antes de venir al mundo. Además dice que el Padre lo envió al mundo. Juan 17:18. Dice así: como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. ¿Sí? También dijo que había muchas moradas en la casa de su padre. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero además hacía oraciones a su padre. Vamos a ver Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, dice, y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. De la misma manera, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, se refiere a él como una persona. Sí. Por ejemplo, Juan 16:13 dice así: pero cuando venga aquel, y esto es muy importante, porque vuelvo a repetir, mucha gente de pronto dice, es que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, una expresión del poder de Dios. Sin embargo, aquí lo que dice este verso es cuando venga aquel. Uno no se refiere a aquel cuando habla de una fuerza, de una energía como de la luz o como del calor. Aquel se utiliza para referirse a una persona. Leo el verso completo. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahora no sé si ustedes alguna vez han visto o escuchado hablar a las energías. Leslie, ¿qué versión es? Es la Biblia textual, Edith. Sí.
Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. A ver, voy a buscar este mismo verso en la Reina Valera, Juan 16. Y es el verso 13. Ok, dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí no utiliza este pronombre aquel, sino que utiliza el pronombre Él, ¿sí? Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Ok? Sí, sí hay como, nos deja más claro esto, ¿no? En esta versión. Refiriéndonos también al ministerio de Cristo, cuando Él envía a sus discípulos a bautizar, les dice que deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es Mateo 28, 19. Ok, lo voy a leer aquí. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Como les decía, algunas personas creen que el Espíritu Santo es solamente una influencia y no una persona. Sin embargo, nosotros vemos cómo Jesús ciertamente se refirió a él como persona. Y vamos a ver en ese sentido algunas cualidades del Espíritu Santo, que son cualidades que corresponden a personas, no a, vamos a decirlo así, fuerzas inanimadas. Vamos a encontrar tres cualidades en él, ¿sí? Concretamente que se refieren, uno, a su mente, Romanos 8:27. Romanos 8:27. Voy a leer desde el 26 para entrar en contexto y dice, y asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. El Espíritu Santo en esta porción nos dice varias cualidades acerca de él como persona. Primero dice que él intercede. Recordemos que la intercesión también es uno de los ministerios actuales de Cristo. Entonces vemos aquí nuevamente, vamos a decirlo así, como la acción complementaria del Espíritu Santo como intercesor. Pero también el verso 27 dice que escudriña los corazones. ¿Qué es escudriñar? Los analiza, los evalúa para descubrir la intención, ¿sí? También la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo puede sentir. Efesios 4:30. Dice así. Ay, me pasa el 5, perdón. 4:30.
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No sé ustedes, pero yo nunca he visto a una energía o a un algo triste. Sí, en ese sentido, esta es una cualidad del Espíritu Santo. Denme un segundo para conectarme. Es una cualidad, perdón, distintiva de una persona. Se refiere a las emociones, ¿ok? También vemos cómo el Espíritu Santo decide, es decir, tiene voluntad. Esto lo vemos en 1 Corintios 12:11, que dice así: pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Entonces tiene voluntad. No solamente tiene mente, no solamente tiene emociones, sino que también tiene voluntad. Y como mencionamos en Hechos capítulo 5, verso 4, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Se le miente a una persona. Estos versículos nos permiten ver la personalidad que hay en el Espíritu Santo. Al entender entonces que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, entonces entendemos que Dios existe como tres personas en un solo ser. Tres personas en un solo ser. Como les decía hace un momento, tres quienes en un solo qué, un solo Dios. ¿Sí? Cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una identidad separada, al mismo tiempo que goza de la misma esencia espiritual como los otros. No solamente una naturaleza parecida con una diferente función, como el ejemplo que yo les ponía de mi caso. No, es más profundo que eso. Algunos pueden pensar que esto es contradictorio. Sería contradictorio si la doctrina de la Trinidad enseñara que Dios es un Dios y tres dioses al mismo tiempo. Eso es contradictorio. Pero la Trinidad habla acerca de un Dios que eternamente coexiste como tres personas. Dios es, era y siempre será. Esto nos habla de su cualidad de ser eterno. Él es todopoderoso, perfecto, santo, luz, amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas distintas, comparten esta única sustancia y esencia de ser Dios. Y vuelvo a aclarar aquí, ninguna otra persona, ningún otro ser sobre el universo tiene estas cualidades que son exclusivas de Dios. Por eso es que esa afirmación de que nosotros somos dioses no tiene sentido.
Como hemos visto, y como también lo dice la palabra de Dios, en Hebreos 1:3 que leíamos, ¿sí? Cristo es la imagen misma de Dios, su misma sustancia. Lo que comparten o lo que tienen Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo en común es su esencia, su sustancia, su naturaleza. Pero vamos a ir viendo también cómo incluso es preciso que para la expresión de quién es Él existieran como una unidad. Constituida por varios elementos, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. ¿Cómo dice la Biblia textual, primera de Juan 5:7? Primera de Juan. Lo busco. Porque un pastor nos decía, dice, y estos tres son uno. O sea, de ahí se deriva la palabra triunidad o tres unidades. O sea, que tres son uno. Es que acaba de mencionar un versículo que es, ¿cuál es la palabra? Bueno, le voy a leer el versículo aquí en esta versión y sé hacia dónde va. Y de hecho es uno de los argumentos que utilizan algunas personas para decir que la Trinidad no existe, que este fue un verso añadido. Y bueno, estaremos entrando en un tema mucho más complejo, pero les voy a leer las dos versiones, tanto la versión de Reina Valera, para que hagamos la comparación en conjunto. Sí, es primera de Juan 4:7. Primero lo leo en Reina Valera, dice así. Ay, perdón. 5:7, ¿verdad? Perdón. Sí. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto es lo que dice Reina Valera. Ahora les voy a leer la versión textual. Porque tres son los que dan testimonio. Y el verso 7 ahí termina. El verso 8 dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Aquí les vuelvo a repetir, hay una controversia en relación a que esta parte donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, a que esa parte fue añadida, ¿sí? Ahora, añadida cómo, por qué y dónde, etcétera. Esto se refiere, les voy a leer aquí el comentario que viene justamente en la Biblia textual, para que tengamos el antecedente. O sea, hay quienes dicen, bueno, el hecho de que esto no esté en la Biblia ya como que deja fuera la doctrina de la Trinidad, porque esto fue agregado con toda intención, etcétera. Pero bueno, la lectura dice así. En oposición a la decisión mayoritaria de los editores, quienes favorecieron la inclusión de la variante Señor en un Nuevo Testamento, estiman que los principios de la crítica textual requieren la adopción de la lectura Jesús. Esto se refiere sobre todo a Judas 5. Tenemos, lo que quiero explicarles, porque veo que aquí está un poquito más enredado, es, hay diferentes fuentes para hacer la traducción de los escritos. Está lo que se conoce como el texto mayoritario,
En el texto mayoritario es donde se basa, por ejemplo, la Reina Valera, ¿sí? Pero con el paso del tiempo se fueron encontrando algunos escritos antiguos que eran datados, digamos, más cercano a las fuentes. Y entonces hubo ¿cómo decirlo? Se adaptó o se tomó como base otra parte que es lo que se conoce como crítica textual. La crítica textual lo que hace es ver como las diferencias que se encuentran en los textos originales y entonces establecer en cuál de los escritos originales fue que se encontró. No sé si estoy siendo clara. En función de eso, algunos pasajes, esto no solamente ocurre con este verso, hay varios versos, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde va esta parte de la crítica textual, donde han encontrado que hay textos que en un momento dado estaban, vamos a decirlo así, incompleto. Esto también es el caso de Marcos capítulo 16, que hay textos que únicamente llegan hasta el verso 8 y dicen, ahí se termina. Por ejemplo, en la Biblia textual, Marcos 16 únicamente llega hasta el verso 8. Sin embargo, vamos a decirlo, en las traducciones basadas en el texto mayoritario, que es lo que les estoy comentando, incluyen de los versos 9 al 20. Ahora, hablando específicamente acerca de la doctrina de la Trinidad, si este fuera el único versículo donde se sostiene que habla respecto a Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues probablemente sí tendríamos que llegar a la conclusión de que pues no hay tal, ¿no? De que no existen tres personas. Sin embargo, una de las razones por las cuales yo les estoy dando muchos otros versos en los cuales podemos ver claramente, tanto de forma conjunta como separada, la acción de cada uno de ellos, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es justamente para que veamos que no es como el único versículo en el cual nosotros vamos a apoyar la doctrina trinitaria. No sé si fui clara en este comentario, pastora. Sí, 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 yo también ya había escuchado, pero yo tenía la idea de que nada, porque parece que la de los testigos de Jehová no, no, también no está, nada más está, no está pues incluido ese versículo. Pero lo mencioné porque es a donde se puede decir lo más cercano a la palabra Trinidad, por eso es que te lo mencionaba. ¿De acuerdo? Sí, y depende, vamos a decirlo así nuevamente, de la traducción que estemos leyendo, ¿no? Claro, sí, 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 por eso es que lo comenté. Sí, Gracias. muchas gracias, no a usted. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? ¿Nadie más? Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas sobre nuestra vida cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en la promesa de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, porque cada día, Señor, tú nos guías, nos llevas, Señor, a un entendimiento mayor de tu palabra, Señor, para que podamos también vivir una vida transformada, Señor, para glorificarte. En esta mañana, Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí, aún los que por alguna razón no han podido conectarse, Señor, que tú estés y seas con ellos, Señor, en cada una de sus circunstancias, Señor, lo que estén enfrentando, Padre. Glorifícate. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta mañana por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.